Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en este maravilloso momento. Es una bendición, ¿verdad?, poder estar en un momento escuchando de la palabra del Señor, porque ya con todo lo que ha pasado, pues no nos hemos reunido, pero aquí estamos todavía escuchando la voz del Señor, porque Él no nos ha abandonado. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no dejará de ser. No pasará. Entonces nosotros tenemos que permanecer en esa fidelidad, así como le dijeron a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Y le dijeron, mantente en este libro de la ley, medita en él, de día y de noche. Entonces así es como nosotros pues tenemos que hacerlo, estar pendientes de la palabra que el Señor tiene para nosotros y de esa manera poder ser levantados y reconfortados, ¿verdad? Para poder llegar a esa dimensión de justos como Él ya nos ha justificado. Quiero invitarles a que oremos para que podamos pues introducirnos en el tema tan maravilloso que el Señor tiene preparado para nosotros, el tema en el cual Él pues va a hacer llegar esa palabra y va a atender a todas nuestras necesidades, porque la palabra habla según nuestra necesidad. Entonces pidámosle al Señor que sea su voz, que sea la revelación de sus 5 ministerios, la que venga sobre nosotros y podamos ser envueltos en ese manto para poder recibir con bendición esa palabra. Vamos a orar. Padre bendito, estamos delante de ti en este maravilloso momento, dándote las gracias porque has sido bueno. Padre, hoy te suplicamos que tú bendigas la vida de todos mis hermanos que están en este momento, dispusieron en su corazón poder presentarse ante ti, Señor. Hoy en día ya no lo hacemos de manera presencial en un templo, pero en nuestra casa nosotros somos un templo, Señor. Y en este momento nos presentamos ante ti como una ofrenda. Nuestro tiempo te lo dedicamos a ti y tomamos con formalidad esta palabra. Nos envolvemos, Señor, pedimos tu cobertura ministerial, quíntuple, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Padre, que esta palabra pueda venir directamente de ti para hablar a nuestra vida conforme a nuestra necesidad. Te damos gracias, amén y amén. Muy bien, quiero hablarles de un tema bastante interesante que va dedicado básicamente a cómo son los hijos. Y nosotros como hijos, porque yo soy hija, pues tenemos muchas cosas que aprender, todavía somos inexpertos en ciertas áreas de nuestra vida, pero
También podemos tomar el ejemplo de la palabra, ¿verdad? De personajes que ya pasaron por lo que nosotros estamos pasando. Y el consejo de nuestros padres, porque la Biblia dice, ¿verdad? Que no abandonemos el consejo de nuestros padres. Quiero hablarles del tema, hemos sido llamados a ser hijos de honra. Entonces, hay dos tipos de hijos, los tipos de honra los hijos que son de honra y los que son de deshonra. Porque el hijo que es de deshonra es aquel que, dice la Biblia, que avergüenza a sus padres. Entonces, vamos a hablar sobre ello. Para ello, primeramente, quiero hablarles de esa promesa que dice Colosenses 3:20. Hijos, sed obedientes en el Señor a vuestros padres, porque esto es agradable, porque esto es justo. Entonces, si esto es justo, nosotros podemos ser justificados por medio de la honra que nosotros le podemos dar a nuestros padres, que es la obediencia. Y qué difícil es hacerlo, porque como hijos nos encontramos en momentos donde no queremos obedecer. No solo a nuestros padres, sino que también a nuestras coberturas ministeriales e incluso a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tener en cuenta lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor dice que Él quiere agradarse de nosotros. Entonces debemos honrar a nuestros padres, debemos ser obedientes. Vamos a ver un verso que está en Génesis 4, 1 y 5. Y quiero hablarles de estos dos personajes, ¿verdad? Que son los hijos de Adán y Eva, fuera del jardín. Adán y Eva ya habían pecado en el huerto, ¿verdad? Y ya habían tenido antecedentes de maldad, de desobediencia. Y llega un momento en el que sus hijos tienen que presentarse delante de Dios para dar una ofrenda. Vemos a Caín, ¿verdad? Que llega con ofrenda de la tierra. Pero vamos a leer el verso para poder continuar. Dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de las grosuras de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Adán y Eva, como les decía, ya habían fallado delante del Señor. Sus hijos se presentaron delante del Señor con una ofrenda y ahí menciona que Caín trajo fruto de la tierra. Está bien, pero tampoco hace mención y Caín trajo los mejores frutos de su cosecha. Porque cuando vemos que habla de Abel dice, y Abel trajo de lo mejor de sus rebaños, de la grosura de ellos. Vemos la diferencia, ¿verdad? Y vemos lo que alcanza Caín. Vemos cómo es que la maldad, dice la Biblia, ¿verdad? La maldad de los padres puede repercutir en los hijos, es visitada en los hijos. Entonces, primeramente, como hijos, nosotros tenemos que aprender a obedecer a nuestros padres, porque lo que nosotros hagamos aquí va a repercutir cuando estemos con nuestros propios hijos. Entonces, Caín fue alcanzado por toda esa maldad que ya había llegado a sus padres. Pero enfoquémonos en lo que él fue llevado, ¿verdad? Por el enojo, por el orgullo y la envidia, por la desobediencia. Porque al no traer lo mejor al Señor fue una desobediencia. Al Señor no le podemos traer algo que está mal, maltratado, viejo, sucio. No podemos traer algo así delante del Señor. Entonces vemos a Caín, ¿verdad? Que se presentó con una ofrenda y el Señor no la vio con agrado. Entonces Caín se molestó y mató a su hermano. Resultado de la maldad que ya había en los padres.
tenemos que aprender, ¿verdad?, a ser agradables desde antes. Porque como decía una vez, ¿verdad?, nuestro apóstol, desde ahorita ya prepárate. Porque un día tú serás padre. Nosotros como hijos seremos padres. Y todo lo que estamos haciendo aquí es como quien dice, nuestros antecedentes podrían repercutir en nuestros hijos. Entonces, si quieres algo bueno para tus hijos, compórtate, guárdate, obedece y cuídate. Y ama al Señor con todo tu corazón, porque entonces tus días serán prolongados y entonces vas a poder ver el fruto. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, ¿qué fue lo que sucedió? Y vemos que en Proverbios dice, honra al Señor con tus bienes y las primicias de todos tus frutos. Y eso es un llamado también a nosotros, ¿verdad?, que si somos hijos de Dios, si reconocemos la paternidad del Señor y la bendición de tener unos ministros delegados por Dios, vamos a poder honrarlo con nuestros bienes. Vamos a poder presentarnos ante Él como hijos obedientes, dando lo mejor para el Señor. Y entonces haremos prosperar nuestro camino, porque la Biblia dice que cuando nosotros guardamos la palabra, cuando nosotros estamos obedeciendo, hacemos prosperar nuestro camino. Vamos a ir, para no quedarnos mucho tiempo, ¿verdad?, viendo varios personajes que son bien interesantes. Aquí vemos a Caín y Abel, a un hijo que agradó y a otro que desagradó al Señor. Y por lo tanto, cuando uno desagrada, puede atraer maldiciones. Y esas maldiciones deben ser cortadas. Si ya hemos fallado, pidámosle al Señor y cortemos esas maldiciones, para que nuestros hijos no sean alcanzados, para que nosotros como hijos no seamos alcanzados por las maldiciones que pudieron llegar a nuestros padres, porque también ellos tuvieron que batallar con maldiciones. Todos estamos cargando con eso, pero el Señor puede hacernos libres. Entonces vamos a ver en Génesis 7:13, y dice, en ese mismo día entró Noé en el arca, con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Quiero enfocarme en que el Señor le dijo a Noé, ¿verdad?, tú eres perfecto en tu generación. Tú y tu familia entren al arca y ustedes van a fructificar, van a reproducirse de nuevo en la tierra. Pero ya había maldad en la tierra. ¿Cómo es eso, verdad? Que la maldad se pega al corazón, se adhiere como una bacteria, como un virus, como un bicho, como ustedes lo vean. Entonces, entraron en el arca y cuando salieron, todo iba bien. Pero de repente aparece que Cam ve a su padre y con eso le ofende, lo deshonra. Porque no pudo controlar ese receptor de maldad. No pudo desligarse de esa maldad y entonces violó a su padre. Y vemos a Noé dándole una maldición, diciendo, bendito será Sem, y los de Cam servirán a Sem, y los de Cam servirán a Jafet. ¿Por qué? Porque hubo un hijo que deshonró. Vemos a los dos, a Sem y a Jafet, ¿verdad?, que dice que cuando se dieron cuenta de esto, que su hermano les llegó a decir, dice que ellos agarraron una manta y de espalda, por respeto, por temor, de espalda, caminaron y cubrieron a su padre, la desnudez de su padre. Esto nos podría dejar una enseñanza muy interesante, que es, nosotros como hijos no podemos ir a la calle a desnudar lo que sucede en nuestra casa. Debemos de cuidarlo. Todo lo que sucede en nuestro hogar es íntimo y propio de la casa. No podemos ir a decir, mi papá y mi mamá hacen esto y aquello. O padres no podrían ir y denunciar a sus hijos, ¿verdad?, y decirle todo lo que sucede con ellos. Hay cosas que son de la familia y se quedan en la familia. Debe cuidarse. Decía alguien por ahí, ¿verdad?, no le desnudes los pies a tu esposa, o no le desnudes los pies a tus hijos, o hijos, no desnuden los pies de sus padres. Protegernos. La familia
fue constituida por Dios y es para protección también de nosotros. Porque nuestros padres buscan el bien para nosotros y Dios quiere bien para nosotros. La Biblia dice, si ustedes le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo no Dios va a dar buenas dádivas? Entonces ahí vemos lo que el Señor, ¿verdad?, quiere para nosotros y vemos qué pasó con aquel hijo que ofendió a su padre, que deshonró a su padre. Vemos lo que sucede con él. Maldición. Atrae maldición. Caín atrajo maldición. Cam trajo maldición. Y sus descendencias fueron malditas. Entonces quiere decir que los que iban a continuar después de ellos iban a ser malditos. Entonces, si no queremos que se venga una maldición sobre nosotros, como hijos empecemos a actuar. Y lo sé, es difícil. Es difícil porque yo soy hija y muchas veces uno no quiere hacer algo que sus padres le dicen, ¿verdad? O obedecer a su llamado y dicen, esto no está bien. Y eso no te conviene. Y a veces como hijo se entra en un pensamiento donde uno quiere decir, no, es que yo tengo razón. Pero dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Si buscamos el consejo, el Señor nos va a bendecir. Para continuar, quiero que veamos también a otro personaje ahí mismo en Génesis, que está ligado, ¿verdad?, a Abraham, y está en Génesis 21:1 al 3. Y dice, entonces el Señor visitó a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz a un hijo para Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Vemos que Isaac es el hijo de una promesa que el Señor le hizo a Sara, ¿verdad? Vemos que Isaac también significa con el que Dios se ríe. Entonces, Isaac ya venía en bendición, a pesar de que sus padres venían saliendo de una tierra, ¿verdad? Era una tierra de idólatras. Pero el Señor rescató a Abraham y con ello rescató a sus hijos. Rescató a Isaac y por eso Isaac fue bendito. Vemos, ¿verdad?, que cuando Isaac se iba a casar, bueno, primero veamos cuando lo van a ofrecer como sacrificio. ¿Por qué lo iban a ofrecer como sacrificio? Porque era lo mejor de la casa de Abraham. Era un hijo que le honraba, que le obedecía. Y vemos que lo van a sacrificar y el Señor dice, no, ya me di cuenta que tú estás dispuesto a darme a tu hijo, que es lo mejor para ti, que es lo más preciado para ti. Entonces nosotros como hijos nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando el Señor nos ve a nosotros, ve lo que nuestros padres han hecho en nosotros, pero también ven lo que han enseñado a nosotros. Isaac obedeció. Su padre le dijo, quizás, dame tus manos, y lo amarró, dame tus pies, y él no dijo nada. En la Biblia no menciona que Isaac dijera, no, y saliera corriendo. No, Isaac sabía lo que estaba pasando. Isaac conocía cómo se hacía un sacrificio porque le dice a su papá, ¿y dónde está el cabrito? Aquí nos falta el cabrito. Llevamos todo, llevamos leña, llevamos fuego, pero nos falta el cabrito. Entonces él se dio cuenta desde el inicio que estaba sucediendo, pero no dijo nada, ni se opuso a lo que su padre estaba haciendo, estaba en obediencia. Vemos a un Jesús que vino de esa manera, ¿verdad?, a restaurarnos en obediencia. Entonces, cuando vemos que Isaac se va a casar, le mandan a buscar una esposa. Entonces, ahí quiero enfocarme en algo. Como hijos tenemos que escuchar a nuestros padres muchas veces, porque ellos quieren lo mejor para nosotros. Y si ellos nos dicen, fulano de tal no te conviene, si tienen el discernimiento de Dios, nosotros podemos atender a esa voz. Porque el Señor quiere lo mejor también para nosotros. Él tiene planes de bien. Por lo tanto, podemos escuchar la voz de nuestros padres. A Isaac le dijeron, vamos a traerte una esposa. Isaac no dijo, yo no quiero una esposa que tú me elijas. Yo me voy a ir a buscar una.
no se fue a buscar una, él dejó que le buscaran una esposa. Y cuando le traen a Rebeca, cuando Rebeca viene en camino, le dicen a Rebeca en Génesis 24:60, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miriadas y posean tus descendientes la puerta de los que les aborrecen. Entonces, qué bendición le lanzaron a ella ahí, ¿verdad? Y le dijeron que tus descendientes tengan las puertas, que tengan en su mano a todos aquellos que los aborrecen. Entonces, ya tenían las maldiciones para ser desarraigadas de ellos. Fueron benditos por la obediencia que ellos mostraron a sus padres. Porque Rebeca tampoco se negó, ¿verdad? Cuando llegó Eliezer a buscarla, el espíritu, figura del espíritu. Entonces, continuemos y vamos a ver en Génesis 25, 22, 23, y dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Estamos hablando ahí de Jacob y Esaú. Los hijos de Isaac. Y entonces vemos en toda la historia, ¿verdad?, que Jacob se dedicaba a cuidar las ovejas y Esaú se dedicaba a la cacería. Pero vemos a un Esaú como era, dice la Biblia, que era bien apuesto y fuerte, y las mujeres cuando lo miraban seguramente pues se enamoraban o se encantaban de él. Y él pues reflejaba una personalidad muy distinta a la de su hermano. Su hermano era pastor de ovejas y él se mantenía en el lugar. Llevaba las ovejas, las traía pacífico. Y llega un momento en el que el padre tiene que dar la bendición. Y como ya había hablado el Señor a Rebeca, viene Rebeca y dice: pero Esaú no está actuando de la manera correcta. Y como su padre ya estaba ciego, su padre quizás no se daba cuenta de todo lo que Esaú hacía. Y entonces ella dijo: no, esto no puede ser así. Y tal y como el Señor dijo, primeramente vemos a Esaú vendiendo su primogenitura. Y después a Jacob recibiendo la bendición de primogénito. Y el mayor servirá al menor. Se cumplió lo que el Señor dijo. ¿Por qué? Porque Esaú ya traía un receptor desde antes y cuando creció lo reflejó. Y como su padre no prestaba atención a eso, sino que su padre lo idolatraba y estaba tan enfocado en que su hijo era precioso, su hijo era valiente, su hijo era... Y Jacob, cuidando ovejas. No hay peligro en cuidar ovejas. Quizás eso pensaba. Y por eso trataba a Esaú con preferencia. Entonces, de esa manera se vio, ¿verdad?, que Esaú ya no recibió la bendición por eso. Porque ya no era agradable. Él hacía lo que quería, debido a que él decía, ¿verdad?, que era muy fuerte, seguramente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver otro verso, dice: ya de los hijos de Esaú, ya dejando a Jacob y a Esaú, veamos a Jacob y a su hija. Tiene 2 hijos que son en los que me quiero enfocar, y una es Dina. Y se encuentra en Génesis 34, 1 y 3. Y dice: y salió Dina, la hija de Lea, a quien había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Y cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella.
y la violó. Y él se prendó de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Esta es la deshonra de Dina. Porque Dina se salió para ver qué hacían las otras mujeres. Primeramente, ella no pertenecía a ese pueblo al que ella fue a observar. Segundo, ella se salió de la cobertura de sus padres y por eso se encontró en una situación así. Y vemos, ¿verdad?, que luego él la pide en matrimonio para redimirla, pero vemos que a causa de esa deshonra que ya había, los hermanos de Dina se enfurecieron y mataron una ciudad completa. Vemos cuál fue el efecto de lo que ella pasó, de lo que ella causó, porque de haberse quedado en casa, nada hubiera pasado, pero ella salió, quería ver. Como muchos cristianos, ¿verdad? Dicen, voy a ir un ratito al mundo a ver qué pasa. Y de repente quedaron atascados ahí y ya no pueden regresar. Clama al Señor. Si estás en esa condición, clama al Señor y levántate y dile, Padre, tu palabra dice 7 veces cae el justo y las 7 se levanta. Entonces, si tú crees en el Señor que eres justo porque el Señor te ha justificado, tú puedes salir. Porque podrías causar la muerte de una nación. Vemos al hijo pródigo salir de su casa y aquella nación a la que él fue, le cayó una hambruna. Maldición. Entonces, si tú eres un hijo de Dios y te fuiste, regresa, porque por ti pueden entregar naciones. Si el Señor entregó por Israel naciones, por ti también va a entregar naciones, si eres su amada. Pero igual, no lo hagas como lo hizo Dina. Dina salió por curiosidad. No seas imprudente. No seamos imprudentes como hijos. No seamos imprudentes cuando estamos en casa y nos dicen no salga. O vamos a un lugar y nos dicen no salga. Y muchos hijos, ¿verdad? Es que quiero conocer el lugar. Dina sintió curiosidad y quería conocer. Y eso fue lo que encontró. Y entonces nos deja la lección, ¿verdad? De que hay que tener en cuenta, mantenerse en el parámetro que se nos ha establecido dentro del redil. Vamos a ver al hermano de Dina. Bueno, Dina provocó la muerte de una nación. Y José, uno de los últimos hijos de Jacob, fue de bendición. ¿Por qué? Porque él salvó. Él honró a su padre. Él honró a Dios. Se mantuvo en integridad cuando se le presentaron las oportunidades de fallarle a Dios, de salirse de la bendición que el Señor ya le había dado. A pesar de que estaba sufriendo, él aprendió a ver las cosas con agrado. Él decía, bueno, estoy aquí, estoy en la cárcel, pero Señor, acuérdate de mí. Y se mantuvo fiel. Y cuando se mantuvo fiel, le dieron las llaves. Y estuvo en la casa de Potifar y la esposa de Potifar, quiso hacerle daño, causar en él un efecto de deshonra para Dios. Pero él se mantuvo en integridad. Entonces dice, ¿verdad? Génesis 41, 38 y 41. Dice, entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y vemos a José salvando a los pueblos.
honrando. A diferencia de Dina, ¿verdad? Él trajo bendición. A diferencia de Dina, él se mantuvo en el lugar a donde lo llevaron, porque a él sus hermanos lo vendieron. Y estuvo en Egipto y se sujetó y se mantuvo en ese lugar. Y allí él creyó que el Señor lo iba a bendecir. Y el Señor lo guardó, lo bendijo. Él puso su confianza en el Señor. Entonces podemos darnos cuenta esa gran diferencia. Vemos la consecuencia de salirte y vemos la consecuencia de cuando te sacan, ¿verdad? Porque a él sus hermanos lo sacaron a la fuerza, pero vas con la cobertura del Señor. Porque José fue cubierto por el Señor, porque el Señor sabía que José no tenía la culpa de lo que estaba pasando. Entonces, continuemos y veamos otro verso que está en Éxodo 7, 1 y 5. Y dice, el Señor le dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Vemos a Moisés, ¿verdad? Nació como libertador de Israel, un hijo que ya venía predestinado para eso. Y honró al Señor de esa manera. Y vemos, ¿verdad?, que cuando él ya fue rescatado, cuando ya fue recibido y encontrado en el río, le dice la hermana de él, ¿verdad?, a la princesa, a la hija de Faraón, le dice, yo conozco a una mujer que es pilas para cuidar, lo voy a decir así, ¿verdad? Yo estoy parafraseando todo, que es una buena nana, podríamos decir así, o nodriza. Y vemos que ella le dice, tráela enseguida. Y cuando llega la mamá de Moisés, dice que lo cría y lo educa, como el Señor quiere que se eduquen los hijos. Y entonces Moisés tuvo una buena, ¿cómo les puedo decir? Una buena base y fue forjado de una manera agradable. Cuando él vio lo malo, él estuvo en contra y actuó. Y fue como salió de Egipto. Y luego regresó para liberar al pueblo de Israel. Porque fue educado para ser un libertador. Fue llamado por el Señor para ser un libertador. Entonces, como hijos recibimos la instrucción y de nosotros depende si vamos a librar a nuestros hijos de todo aquello que viene contra esta tierra. Nosotros podemos ser los libertadores de, como les decía, las maldiciones que ya nos alcanzaron a nosotros, que vienen detrás de nosotros. Podemos liberar a nuestros hijos de ello. Y desde aquí, como hijos nosotros, actuar agradablemente al Señor y que nuestros hijos sean agradables para llevar un camino a la perfección. Veamos otro verso y vemos a Josué después de Moisés, ¿verdad? Vemos a Josué, que Josué pues seguía a Moisés de cerca y siempre estaba con él, ¿verdad? Y aprendía todo lo que Moisés hacía. Y dice, y después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor, habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestros pies, os
he dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y del Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Vemos, ¿verdad?, que ahí le dice que él era ayudante de Moisés. Quizás nuestros padres no alcanzaron, voy a decirlo de esta manera, quizás nuestros padres no alcanzaron muchas cosas que querían alcanzar en el Señor. Y muchas veces, y algunos padres ya no están. Pero nosotros como hijos vamos a alcanzar lo que ellos estaban esperando. Dicen Hebreos, ¿verdad?, que aquellos personajes que ya no están con nosotros nos miran de lejos y nos saludan porque ellos creen que nosotros vamos a llegar a recibir esa bendición. Entonces ellos están esperando que nosotros lleguemos. Ellos se quedaron, no pudieron terminar, pero esperan que nosotros terminemos. Nuestros padres esperan que nosotros alcancemos cosas mayores a las que ellos alcanzaron. Jesús dijo, ¿verdad?, cuando estaba muriendo, cosas mayores harán ustedes. Si Jesús lo dijo de esa manera, nuestros padres también van a querer eso para nosotros, que alcancemos cosas mayores. Y Josué pues entró a la tierra prometida, a la que ya se le había prometido a Moisés, pero que él no pudo ver. Pero Josué, hijo espiritual de Moisés, porque Moisés estaba con él siempre, era un aprendiz, pudo recibir esa bendición. Él cruzó. Dice, ahí mismo, nadie te podrá hacer frente. Oigan la bendición que es seguir el camino que el Señor ya ha designado, ¿verdad? Y la obediencia a lo que el Señor ya nos ha llamado a hacer. Dice, nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte, muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo, así como él te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que te cuide. Y haz todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Qué bendición, ¿verdad? Esa es la promesa del Señor para nosotros, sus hijos. Porque Él llama a las cosas que no son como si fueran. Tal vez tú dirás, ay, pero es que yo no puedo, mi mamá y mi papá fueron desobedientes, yo también quizás. No. Los padres de muchos israelitas que iban aquí quedaron en el desierto. Ya no pudieron entrar. Moisés no pudo entrar, pero Josué entró. Figura de un hijo, ¿verdad?, que él tenía, porque le enseñaba y él le mostraba todo lo que el Señor hacía. Y él aprendía constantemente de Moisés. Pero el Señor le dice, ¿verdad?, no te apartes. Si ya te dijeron dónde estar, continúa. Le dijeron a Ruth, ya estás en este campo, no te vayas. Entonces permanezcamos en ese libro. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El camino es Cristo. La palabra es Cristo. La verdad es Cristo. Entonces, nosotros como hijos sigamos a Cristo. Nuestros hijos seguirán a Cristo y los hijos de nuestros hijos seguirán a Cristo. Y nuestros padres, si alguno no sigue a Cristo, nosotros sigamos a Cristo, porque Dios es un Dios de lo imposible. Si nuestros padres no se convirtieron y no creyeron en el Señor, pues nosotros somos ese milagro de lo imposible de que aquellos no nos enseñaron, pero que el Señor nos rescató por misericordia. Entonces, no importa cuál sea el obstáculo, mantente, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, quédate, equilíbrate. Si tienes el equilibrio, puedes estar en cualquier lugar y nada te va a afectar. Podrías estar en un lugar como Babilonia, Daniel, estando en Babilonia. No se desvió tras las fiestas, tras las tradiciones, tras los alimentos. Él se cuidó hasta de los alimentos.
Vemos a José en Egipto y José se mantuvo. Entonces nosotros mantengámonos en el Señor. Y aunque estemos en un lugar donde se viva un desorden completo, donde no se obedece al Señor, nosotros vamos a permanecer, porque vamos a tener esa capacidad de mantenernos en integridad, un equilibrio, mantenernos en ese libro de la ley, respetar ese libro. Veamos a otro personaje que también se mantuvo en el libro, ¿verdad?, de la palabra del Señor, y es Samuel. Dice la Biblia en 1 Samuel 2:12 al 17, los hijos de Elí eran hombres indignos. Aquí vemos, ¿verdad?, que los hijos de Elí era un sacerdote del Señor. Elí se presentaba delante del Señor a dar ofrendas por el pueblo, para que el pecado del pueblo fuera cubierto. Y dice que sus hijos eran indignos. No conocían al Señor. Hace mucho tiempo uno de nuestros hermanos decía en una prédica, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre oír del Señor y conocer al Señor. Saber y conocer. Porque tú sabes, está bien, sí sé que hay un Dios, pero ¿conoces a Dios? ¿Cómo podríamos conocer al Señor? Podríamos decir de esta forma, se sabría que conocemos al Señor cuando tenemos temor del Señor, respeto por el Señor. Aun cuando nadie está con nosotros y estamos allá lejos, donde nadie nos conoce, mantenernos en integridad y reflejar al Señor en nosotros. Dice que ellos no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano. Mientras se cocía la carne, lo introducía en la cazuela, la olla o la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí habían. Asimismo, antes de quemar la grosura de el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía, ciertamente debe quemarse primero la grosura y después toma lo que quieras, él respondía, no, sino que me darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. Entonces, debían darle cruda la carne, y si esa persona se rehusaba, ellos la tenían que tomar por la fuerza. Y dice, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor, pisoteaban las ofrendas que el pueblo traía. Hay un verso donde dice que ellos agarraban a las muchachas y se las llevaban. ¿Y de qué manera pueden ofender tanto al Señor, verdad? Y eran hijos de un sacerdote. Nosotros, como hijos de sacerdotes o hijos de pastor, tenemos que tener un gran cuidado, porque no podemos venir a pisotear lo que el Señor nos ha dado. No podemos pisotear lo que los hermanos vienen y dejan, su esfuerzo, su trabajo, porque ellos pisoteaban lo que el pueblo traía delante del Señor. Entonces, mantengámonos en integridad, respetemos al Señor. De esa manera no traeremos maldiciones a nuestras vidas, como los personajes que ya hemos mencionado. Y los hijos de Elí, que desconocían a Dios totalmente. Pero vemos a un Samuel allí mismo. Vemos a un Samuel porque en 1 Samuel 2:26, dice, y el niño crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. El Señor estaba agradado de Samuel. Samuel era el fruto de una oración, de un gemido de una madre que lo dedicó totalmente al Señor, que lo entregó a Dios. Entonces, como hijos, entreguémonos al Señor también nosotros, porque Samuel
como todo niño, quizás pudo haber hecho un berrinche y decir, no, yo no me quiero quedar, mami, ¿por qué me estás dejando? Aceptemos cuando nuestros padres nos entregan al Señor y nos dicen, anda a la iglesia, orá, danzá, serví, cantá. Ellas quieren algo para nosotros, algo bueno. Ana le dio una herencia muy valiosa a Samuel, porque después de eso Samuel se convirtió en un profeta, en el profeta más grande de Israel, porque Dios ya no se manifestaba en ese lugar, pero se manifestó a través de Samuel, un niño. 1 Samuel 3:19 dice, Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. En otra versión dice, y no cayó ninguna palabra a tierra. Entonces quiere decir que para que la palabra no caiga a tierra debemos cumplirla. Y ahí es donde nos viene dando una buena exhortada, ¿verdad? Porque nosotros quizás muchas veces escuchamos la palabra y no la cumplimos. Hablamos la palabra y no cumplimos. Entonces, mantengámonos como Samuel. Luego vemos a Samuel ungiendo al primer rey de Israel. ¡Qué bendición! Samuel estaba dotado de bendición de Dios. Y quiero también hablar de Saúl. Vamos a hablar de Saúl. Saúl fue desechado por Dios. ¿Por qué? Porque desobedeció. Entonces, cuando uno desobedece, es desechado por el Señor. David, sin embargo, dice la Biblia, ¿verdad? Se encontró delante del Señor como un hombre justo, conforme al corazón de Dios. Veamos Samuel, primer libro de Samuel 16, 1 y 2. Dice, y el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después de que yo lo he desechado para que no reine sobre el pueblo de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Aún así, el Señor, cuando ya había desechado, el Señor respetó la posición que todavía tenía Saúl. Porque Samuel le dice, cuando el rey se entere, que lo van a reemplazar, manda a volarle la cabeza al que va a ir a ungir, ¿verdad? Al próximo rey, al que va a ir a elegir al próximo rey. Pero Samuel obedeció al Señor y fue e hizo como él dijo. Y bendijo a David. Y vemos que en Hechos 13:22 dice la Biblia, después de quitarlo, les levantó por rey a David, el cual Dios también testificó y dijo, Dios testificó de este joven. Dice la Biblia que David era el más pequeño de sus hermanos, el número 8. Y él estaba cuidando a las ovejas. Y cuando ya iban a reunirse a comer todos ahí, ¿verdad? Y dice Samuel, pero son todos estos tus hijos. Y Samuel y Isaí dice, no, allá está el más pequeño. Entonces no nos sentamos a la mesa sin que él esté. Porque David era conforme al corazón del Señor. Entonces, de esa manera nosotros nos damos cuenta que muchos hijos fueron de honra y el Señor se agradó tanto de ellos que encontró delicia en ellos, se manifestó en ellos. Nosotros como hijos del Señor podemos lograr todo esto si nosotros obedecemos, si nosotros permanecemos en la ley, si meditamos en lo que Él dice, si cumplimos, si no dejamos caer a tierra la palabra. Entonces, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que esta palabra quede plasmada en nuestro corazón, escrita, y que no caiga a tierra y que se pueda cumplir en nosotros. Empecemos. Si hemos estado fallando, pues pidámosle al Señor, Padre, si tu misericordia se renueva cada mañana sobre mi vida y si ya estoy despierto, ayúdame a ser diferente. Ayúdame a llevar mi vida en otra dirección hacia lo que tú quieres para mí. Como hijos, mantengámonos en ese camino que nuestros padres nos han enseñado. Y si no te lo enseñaron, como te decía anteriormente, nada es imposible para el Señor. Y Él te ha traído para hacer luz de tu casa,
Entonces te invito a que oremos y que le pidamos al Señor, ¿verdad? Como te dije, que esta palabra no regrese vacía. Que esta palabra que ha sido traída para nosotros pueda ser llevada y que cumpla la obra por la cual el Señor la ha traído a nuestra vida. Padre bendito, en este momento estamos ante ti dándote gracias, reconociendo que tú eres un Dios todopoderoso. Aquel Dios tan grande que sacó al pueblo de Israel de Egipto, llevando a un libertador para ellos. Aquel que guardó a José en Egipto, que cuidó de Daniel cuando estuvo en el foso de los leones, quien hizo maravillas por medio de Josué, quien hizo, Señor, tantas cosas maravillosas y que también en nosotros puedes hacer cosas maravillosas. Te suplicamos que tú vengas sobre nosotros para que podamos ser de bendición, para que podamos ser hijos de honra, que podamos ser esos hijos conforme a tu corazón, que podamos ser esos hijos que lleven prosperidad a donde quiera que vayan, que podamos ser esos hijos obedientes, temerosos de ti. En el nombre de Jesús te suplicamos que esta palabra llegue a nuestros corazones y pueda llevar fruto delante de ti, que pueda surgir un efecto en nuestra vida, llevándonos a otra dimensión, caminando hacia la perfección que tú quieres para nosotros. Padre, yo bendigo a mis hermanos, a esas familias que puedan ser bendecidas, Señor, y que puedan ser prosperadas y que pueda haber sobre ellos un espíritu de reconciliación, un espíritu de amor, de unidad y un espíritu, Señor, de amor por ti, de un deseo de caminar en tu palabra, de un espíritu que lleve discernimiento para que actúen como a ti te agrada. En el nombre de Jesús declaramos bendición para todos mis hermanos. Amén, amén y amén.